¿Cómo estás, alma bella? Bienvenido, bienvenida nuevamente a Vital Expansiva. Yo soy Kiono Monsalvo y hoy vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Este tema me encanta porque no importa si crees en Dios o no, incluso no importa tu denominación religiosa, porque esto ha sido comprobado por todas las doctrinas y inclusive por la ciencia, porque lo hemos visto como patrones generacionales por epigenética, que por cierto, si no viste mi video anterior sobre las constelaciones familiares, complementa mucho la información que voy a dar el día de hoy en este video. Así que te voy a dejar en la descripción mis redes sociales para que me sigas y también la información para que vayas a ver el otro video de constelaciones familiares, ¿ok? Bueno, las maldiciones generacionales, o también conocidos como los patrones familiares o los patrones epigenéticos, nos afectan a todos. Nadie se salva, porque la mayoría de los patrones que aprendemos en nuestra casa, en nuestra familia, son tóxicos, la mayoría. Son dinámicas tóxicas. Y yo te quiero preguntar, y me lo dejes en los comentarios, si alguna vez has sentido que repites la misma historia de tu familia, aunque odias esas historias y aunque odias esas costumbres. Quiero que me lo digas en los comentarios si alguna vez te has pillado haciendo o diciendo algo que literalmente lo hacía o lo decía tu mamá o tu abuelo o tu abuela. ¿Ok? Y es lo más importante aprender en esta entrega hoy, es que lo que no se sana se hereda. Lo que no se sana se hereda. Entonces, si tú no quieres sanar por ti, por tu propio bienestar, por lo menos hazlo pensando en tus hijos, si tienes hijos o si quieres tener hijos. Bueno, vamos a empezar con el contexto. Vamos a poner esto en contexto porque es mucha información. Aquí yo tengo todas mis notas, mis bullet points, y lo primero que quiero sacar a colación es qué significa una maldición generacional. En primer lugar, una maldición generacional o un patrón generacional es algo que se repite y que parece que por más que quieras salirte de ese canal, de ese corral, parece que se repite y no hay nada que puedas solucionar para que eso deje de ser así. ¿Ok? Creencias, conductas, heridas emocionales, decisiones destructivas que han sido transmitidas en el linaje de generación en generación. Todo eso, por lo general, muy tóxico y que genera choques dentro del sistema familiar, sobre todo en las mujeres. Por eso es que las mujeres, la mayoría, estamos llamadas a cortar con esos patrones, sobre todo esta generación. Hay muchas de nosotras que estamos sintiendo ese deseo y ese impulso por arropar a nuestros hijos para que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. Y ese es el proceso de despertar. ¿Ok? Entonces, la mayoría de estos patrones que son destructivos terminan en divorcios, si ya te has casado, adicciones, pobreza extrema, enfermedades emocionales o incluso enfermedades físicas. De hecho, yo en este estudio me he dado cuenta de algo que es bastante preocupante, a lo que yo le he llamado delta genealógico. ¿Qué pasa?
Imagínate el delta de un río. O sea, tú tienes hay una raíz en todo el linaje, ¿ok? Como si fuera el manantial de un río, ¿verdad? Entonces, a medida que este río se va enriqueciendo con otros ríos a lo largo de su camino hacia el mar, este río se va contaminando y va arrastrando sedimentos, piedras, todo ese tipo de cosas que arrastra un río, ¿verdad? En el momento que llega a su delta, ahí se mezcla con el mar y pues prácticamente no se sabe qué es río y qué es mar, ¿no? Lo mismo pasa con el linaje, con el clan familiar. Cuando un trauma va pasando de generación en generación y no se resuelve, bien sea un trauma realizado dentro del clan familiar o un trauma externo como una emigración, una guerra, ¿ok? Y si esto te suena, pues claro que te tiene que sonar porque imagínate, nuestros bisabuelos y tatarabuelos vivieron guerras, ¿ok? Y eso queda grabado como una huella en el código genético. Incluso se transforma el ADN. Esto ya ha sido comprobado por la epigenética. De eso hablé en otro video. Pero todo eso, a medida que va pasando de generación en generación, si eso no se sana, por algún lado tiene que reventar eso. O sea, por alguna parte tiene que haber un desemboque de toda esa energía acumulada, toda esa energía densa y esa energía negativa que se ha acumulado de generación en generación. ¿Y cómo desemboca? Pues obviamente aquí es cuando empiezan a nacer niños muertos o nacen personas con enfermedades congénitas, enfermedades crónicas, ¿sí? Personas con retraso mental, leve, moderado o grave, personas que nacen y no les dan esperanza de vida. Eso pasa mucho, muchísimo, ¿ok? Y cuando tú ves eso en una familia, es muy probable, es muy probable que exista un patrón generacional que, como no se sanó, como no hubo ningún miembro del linaje que tuvo la responsabilidad de cortar con esos patrones y no repetirlos más, entonces eventualmente ocurre una explosión. Y esa explosión desemboca en eso, en una enfermedad física. Y se manifiesta a través de una enfermedad física que por lo general tiene que ver todo con el sistema nervioso. La mayoría de las veces tiene que ver con el sistema nervioso o con enfermedades genéticas. ¿Sí? Por supuesto que habrán casos en donde hubo una causa externa que pudo haber ocasionado esas enfermedades. ¿Sí? Pero ya se ha comprobado que muchas personas que nacen con este tipo de enfermedades genéticas o del sistema nervioso devienen de una familia o un linaje que ha sufrido múltiples traumas y múltiples patrones tóxicos repetitivos. Entonces, al no ser esto una casualidad, simplemente muchos científicos lo han estudiado y han llegado a esta conclusión. Cabe destacar que tú puedes comprobar esto que te estoy diciendo haciendo una investigación, digamos, si te dedicas a esto, eres terapeuta igual que yo, exhaustiva, exhaustivamente, ¿ok? Pero de una vez te advierto que hay mucha información que ha sido censurada o desacreditada, ¿ok? Por eso es que nosotros no podemos tener una ceguera selectiva, no podemos solamente fijarnos por lo que X científico o X persona nos dice. Nosotros tenemos que hacer con nuestro propio criterio una investigación. Y estoy segura de que muchos más científicos han llegado a esta conclusión, pero prefieren callarse o no lo dicen porque se arriesgan a que los desacrediten, a que les quiten su licencia como profesionales. Y eso ya ha sucedido, ¿ok?
Entonces, los patrones generacionales tienen una raíz espiritual y una raíz psicológica. Ojo con lo que te estoy diciendo. Una raíz espiritual, que es literalmente la desconexión, el patrón de que no hay una relación con Dios, no hay un seguimiento de la intuición, la gente está desconectada desde su interior con el Espíritu Santo, ¿ok? Y obviamente eso hace que haya unas creencias a nivel inconsciente que terminan o derivan en enfermedades psicológicas o raíces psicológicas, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo la depresión, ¿ok? Esto desencadena otras cosas como los malos hábitos. Los malos hábitos alimenticios es uno de los tantos hábitos que se puede desarrollar tras este tipo de traumas, ¿ok? Hay una parte en la Biblia, específicamente Éxodo 25, que dice, las iniquidades de los padres alcanzarán hasta la tercera y la cuarta generación. Las iniquidades de los padres alcanzarán hasta la tercera y la cuarta generación. Imagínate tú. O sea, algo que ya la epigenética demostró, ya estaba escrito en la Biblia. A ver si no es verdad. Entonces, todas estas creencias que se van grabando en el inconsciente, desde niño, desde el vientre materno o inclusive desde antes, creencias que traemos eh, grabadas literalmente en nuestro ADN, nos hacen ser una esponja hacia lo exterior de todo lo que de todo lo que comprueba esa creencia. Entonces, mi cerebro solo va a captar y a percibir cosas que comprueben lo que yo creo que sé o que comprueben mi creencia. ¿Ok? Y ahí es cuando se crean estos patrones tóxicos. Por ejemplo, los más comunes que son creencias limitantes sobre la pareja o creencias limitantes sobre el dinero. Y esto es algo que ya se ha hablado en todos lados. O sea, esto es un secreto a voces. Una gran verdad. En Latinoamérica nos han programado las telenovelas, los programas de televisión. Por eso se llaman programas. ¿Para qué? Para creer cosas limitantes sobre el dinero o sobre las relaciones de pareja. Estamos en el planeta Tierra. Aquí se necesita el dinero. El dinero mueve todo. Todo. Con dinero tú puedes tener mejor salud, puedes tener mejores relaciones, ¿ok? Puedes tener mejores oportunidades, mejor acceso a la educación, pero nos han programado para creer que el dinero es malo o que las personas que tienen dinero son malas. Ah, ¿tienes dinero? Entonces eres mala persona. O sea, literal. Esto es un gran problema que tiene Latinoamérica. Porque sinceramente en el resto del mundo yo no veo ese problema. Ojo, no es que conozco todo el mundo, ¿no? Pero conozco gente de muchas partes del mundo. Y yo no veo que tengan ese problema. O hay unos condicionamientos con las relaciones de pareja. De que todos los hombres son X. Todas las mujeres son X. Lo que completaste en esa frase cuando la dije es tu creencia. Y ese es el tipo de personas que te vas a conseguir cuando salgas a la calle. ¿Ves?
Hay un condicionamiento, una creencia de que los muchachos cuando están en la adolescencia no pueden controlar sus impulsos sexuales o sus impulsos íntimos. No quiero decir algunas palabras que no puedo decir por YouTube. Los impulsos hormonales no los pueden controlar. ¿Ok? Desde mi punto de vista, eso es mentira. Desde mi punto de vista. ¿No será que eso es una programación para que haya gran incidencia de embarazo precoz en el adolescente? ¿O no será que eso es una programación para que haya una gran incidencia de enfermedades de transmisión sexual, de irresponsabilidad sexual? ¿No será? ¿No será eso? Es una programación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Los patrones tóxicos más comunes. Número uno, los secretos familiares. Uf, es que los secretos familiares son mortales, son terribles. Una familia que guarda secreto es una familia que tiene grandes problemas de comunicación internos, grandes choques entre padres e hijos y sobre todo grandes traumas. Porque ¿por qué tienes que guardar un secreto? Que es tan grave que no se puede saber, que la familia no lo puede saber. Tal vez agresiones íntimas que cometió el tío, la tía o que cometió el abuelo y todos nos quedamos callados para que no se caiga la familia, pero es que si eso precisamente es lo que hace que se caiga la familia, guardar los secretos. Número dos, lealtades invisibles. Todas aquellas lealtades al sufrimiento de algún miembro de la familia. Ah, no, es que todos en mi familia son pobres, entonces yo también tengo que ser pobre, porque si yo muestro un poquito de prosperidad, entonces ya me he dado cuenta de que mi familia no me comenta mucho en las redes sociales, no me ponen like, entonces es como que les incomoda. Yo estoy siendo un poquito más próspero que ellos, entonces como que les incomoda. No, 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 mejor para evitar el abandono y el rechazo, herida del abandono, herida del rechazo, en el inconsciente. Ah, no, 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 entonces mejor soy pobre. Mejor soy pobre para ir igual que ellos. O escucha esta, que me pasó con una consultante. Ah, no, es que todas las mujeres de mi familia son divorciadas. Todas las mujeres de mi familia son divorciadas. Entonces yo veía que yo ponía una foto con mi esposo y recibía comentarios pasivo-agresivos de las tías, de las primas, por parte de mamá. Porque todas las mujeres por parte de mamá eran mujeres divorciadas. Entonces había una reunión familiar y recibían comentarios pasivo-agresivos. Voy a checar el audio acá a ver si está grabando. Que ahora les cuento qué me pasó después. En estos días estaba grabando y la mitad del video salió sin audio. La mitad del video. Bueno. Ah, no, es que entonces, como todas son divorciadas, entonces todas tienen un mal concepto de las relaciones de pareja y del matrimonio. Y ninguna cree ya en el matrimonio. Entonces, como me veían a mí comentando cositas, eventualmente yo me terminé divorciando también. Y luego, después de que se divorció, se dio cuenta de que su relación no estaba tan mal como para divorciarse, de que había solución. Fíjense esto que le pasó a mi paciente, a mi consultante.
No me gusta decirle paciente porque yo no soy médico. Imagínate esto. ¿Qué le pasó? Horrible. Se dio cuenta de que su relación no estaba tan al quiebre como para ella divorciarse. Y lo hizo. Y luego cuando constelamos, hizo la terapia y se dio cuenta de que había soluciones para sus temas con su esposo y que en realidad ella se había divorciado. Era por lealtad a todas las mujeres de su familia por parte de mamá. O sea, ¿no es eso una locura? ¿No es eso una cosa loca? Pues pasa más seguido de lo que todos creemos. Mandatos ocultos. Los mandatos ocultos son, esa es la tercera. La primera es los secretos familiares. Segundo, lealtades invisibles. Y ojo, así como hay lealtades para lo malo, también hay lealtades para lo bueno. Ustedes no se dan cuenta, hay gente que cree que no, que por el tema de las relaciones públicas que tiene la gente rica, la gente millonaria, entonces por eso es que nunca se les acaba el dinero, pero es que eso no es así. Hay gente que es millonaria que lo ha perdido todo, pero enseñaron a sus hijos a ser millonarios o a tener abundancia económica. No vamos a irnos a los millonarios porque entonces dice, pero es que esos cuántos casos de cuántos casos. Siempre buscándole las 5 patas al gato, porque somos así. Entonces, para no exagerar, una persona que tiene comodidad económica y viene de una familia que siempre ha tenido comodidad económica, que aunque haya habido guerra, que aunque haya habido migración, por ejemplo, donde llegan es una familia que tiene prosperidad económica. Téngalo por seguro que esos hijos y esos nietos van a seguir con con esa misma lealtad. A menos que ocurra algún trauma dentro de la familia que venga o que haya venido por la falsa creencia de que, esto pasó porque mi familia tenía dinero. Como por ejemplo, que alguno de los miembros de la familia o al miembro principal lo hayan extraído a la fuerza, ¿ok? No puedo decir la palabra, pero la voy a poner, si puedo, la voy a poner acá en los subtítulos, y que eso haya ocurrido para poder pedir un rescate. Entonces ese trauma, no, entonces a mi papá lo extrajeron y pidieron rescate porque es que él tenía dinero. Entonces es peligroso tener dinero. Y ahí se graba la creencia de que es peligroso tener dinero. Y entonces esta persona, este hijo, ahora va a tender a actuar en contra de su propia prosperidad. Ha ocurrido casos así. Ha ocurrido casos así. En donde una persona decide ir en contra de una lealtad que nosotros veríamos como algo positivo porque la ha asociado a algo negativo. ¿Ok? Y la tercera serían los mandatos ocultos, los comandos, todas las frases que escuchamos y todas las repeticiones que nos han hecho que nos lo han grabado como una creencia. Y todos esos comandos es como cuando tú le comandas a la inteligencia artificial, a ChatGPT. Los famosos prompts son comandos. Entonces, cuando tú le mandas a hacer una tarea a ChatGPT, tú le estás poniendo un comando. Escríbeme tal cosa, tal cosa. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando tú le haces un mandato al cerebro, cuando tú le das un comando al cerebro,
Tú le das una base. X cosa es peligrosa. Tal comportamiento es peligroso. No lo podemos tener. Entonces, todo lo que ordene tu cerebro hacer o todos tus comportamientos van a ir de acuerdo a ese mandato, a esa creencia. Si tu cerebro piensa que tener dinero es peligroso o que todos los hombres son los peores de la tierra, pues eso es exactamente, vas a actuar en contra de eso. Vas a actuar en contra de eso. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para resolver este tema de las maldiciones generacionales? Romperlo y salirnos de ahí. Número 1, tienes que aprender a identificar qué patrones no son tuyos, sino que yo ya los he aprendido de tu familia. Estos son historias repetidas, ¿ok? Y los mandatos. ¿Qué frases has escuchado que te han creado una creencia? Número 2, renunciar conscientemente a eso. Cuando tú renuncias a eso, tú lo puedes hacer, si eres creyente, lo puedes hacer por medio de la oración. En oración, tú renuncias a esto y puedes escribir una carta donde tú estás renunciando. He identificado tales creencias que no son mías, que vienen de mi familia. Todas estas creencias me limitan, impiden mi expansión, porque recuerda que lo que quiere Dios para nosotros es maravilloso. Nosotros somos los que decidimos si queremos seguir en el río contaminado o nos separamos. Pero ojo, que en el momento que tú te separas del río principal, del agua contaminada, ¿qué ocurre con una línea de un río que se separa del caudal? ¿Qué ocurre? La mayoría se va bajo tierra y toca fondo. Y cuando toca fondo, la misma actividad subterránea hace que el agua se purifique. Los minerales que hay abajo de la tierra hacen que esa agua que venía contaminada se purifique y vuelva a salir como un manantial en otro punto geográfico, separado, bien lejos de ese río. Por eso Jesús dijo, quien no sea capaz de dejar a su padre y a su madre no es digno de mí. Pero él no se refería a dejarlos, de abandonarlos. De que voy a abandonar a mis padres, voy a abandonar a mi familia. No. Se refería a abandonar las creencias que nosotros traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Fíjate tú, la metáfora. Y me acaba de revelar eso, el espíritu. Imagínate. Me lo acaba de revelar, o sea, lo acabo se me acaba de venir eso. Nada estaba planeado de lo que acabo de decir, de lo del río. Porque sí toca fondo, así como el río toca el fondo del suelo, del subsuelo. Así es cuando tú tomas conciencia de una creencia y la quieres transformar, la quieres limpiar. Para formar después tú tu propio caudal. De ahí va a venir el agua viva, de nuevo. Entonces vas a escribir esa carta y vas a renunciar a todo lo que no es tuyo, lo que no te está permitiendo expandirte. Y lo tercero, reprogramar el cerebro. Porque ya después de que has renunciado a eso, tú ahora vas a reprogramar tu cerebro, pero ya estás conectado con el espíritu.
ya estás conectado con tu intuición. Y ya tú sabes qué es lo que quieres en base al propósito de Dios en ti. Y ahí te vas a dar cuenta que muchos de los deseos que tenías no eran tuyos. Eran los deseos del vecino, de Petrica, de fulanita, de mi prima, de mi primo. Pero en realidad no eran deseos tuyos, eran deseos para satisfacer esas carencias y esa crisis de identidad que tenías antes de renunciar a tus patrones. Pero como ahora ya no tienes esas creencias y esa crisis de identidad, ahora tú vas a tener otros deseos, pero esos son los deseos del Espíritu para ti. Esos son los deseos del propósito de Dios para ti. Y esos nuevos deseos van de acuerdo a la nueva programación que va a tener tu mente. Y ahí le vas a empezar a meter alimento a la mente. Eso se llama reprogramar el cerebro. Vas a empezar a escuchar podcasts, vas a empezar a escuchar gente que ha salido del mismo hueco de donde tú saliste o de donde quieres salir. Vas a empezar a tener más hambre espiritual, a querer saber más de Dios, a querer conectar más con tu espíritu. Y todo lo demás va a pasar a un segundo plano por ahora, porque acuérdate que estamos en un mundo material. Y primero hay que buscar del reino para después buscar lo demás. En el mundo material se necesitan muchas cosas, pero lo primero es reprogramar el cerebro. Sí, me merezco esto, me merezco ser feliz, tener un buen autoconcepto, las nuevas creencias que el espíritu va a implantar en ti. Eso se llama reprogramación mental. Y eso lo puedes hacer hasta escuchando audios, como los que yo hago, los audios subliminales. ¿Ves? Y luego, toda esa historia de vida, te vas a dar cuenta que no es tu destino. Mira, créeme, créeme, créeme de verdad cuando te digo que aquí donde me ves, yo soy la oveja negra de mi familia. Yo soy todo lo contrario a lo que mi familia esperó de mí. Pero era el propósito de Dios. Era el propósito de Dios para mí. Porque tu historia familiar no es tu destino. Y la maldición que hoy tienes se puede convertir en una bendición, en un testimonio y un linaje que empieza de nuevo contigo, aunque no tengas hijos, aunque no tengas hijos. O sea, aunque no tengas hijos, igualito, contigo están haciendo un nuevo linaje. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes tu testimonio y tú se lo cuentas a otras personas, tú estás sembrando semilla de bendición en los demás. Y si este mensaje tocó algo en ti, si yo hice que algo se moviera en ti para empezar a transformar tu vida, por favor suscríbete, dale like al video, que eso me ayuda muchísimo y me inspira para hacer más videos. Y por favor comparte este mensaje con algún amigo, alguna amiga que creas que necesita esta información. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima entrega de Vital Expansiva.